Análisis sobre el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse. Los integrantes son Julián Ramos, Alexa Soto, Katie Londoño, Juliana Vargas, Nicolás Sate, Cristian Matthews, Valeria Bedoya, Daniela Peinado, Esteban Giraldo. Ok, vamos a comenzar con el primer capítulo. Todo comenzó cuando nacía el hijo del Brahman, el más deseado y más querido por su madre y su padre, el cual era una alegría para todos. A pesar de que era tan adorado y querido, él se sentía vacío consigo Cuando mismo. él creció y que él caminaba por las calles y que todo el mundo pensaba que le iba a seguir los pasos de su padre, él se sentía vacío, porque todo el mundo lo admiraba, todo el mundo lo veía, hasta su amigo Govinda. Y no, o sea, él aparte de que todo el mundo lo admiraba, no se encontraba con sí mismo, quería como encontrar algo en él que lo hacía sentir vacío. Él Y se cabe quería destacar vaciar. que el padre veía en él un futuro príncipe Brahman, una persona sabia, igual que su amigo Govinda, como lo acaban de nombrar mis compañeros. Él veía en él una persona maravillosa, él lo amaba, lo adoraba tal y como era. Veía su futuro. Y además de eso, nosotros no sabemos... Además de lo eso, que- él siempre lo quería seguir, Ajá. quería seguir sus pasos. Ajá, pero es que Siddhartha no tenía pues en su corazón y lo que él pensaba, él no se encontraba, él no se hallaba, él quería buscar... Había un vacío que él no Ajá, llenaba. Él quería buscar más Un vacío allá. espiritual Quería- que él se sentía incómodo con eso y quería buscar nuevas experiencias. Ajá. Será Por que eso nuevo. él se fue para los Amanas. Antes de eso, llegaron 3 amanas allí pidiendo alimento y etcétera, cosas materiales y etcétera. Resulta que el sueño de Siddhartha siempre fue volverse un samana, siempre quiso buscar sabiduría, encontrar su paz interior y él decidió irse donde los amanas. Y igual como su amigo Govinda lo quería tanto, él siempre seguía sus pasos, era como su sombra. Y él también decidió irse con Siddhartha. Antes de eso, Siddhartha va donde su padre a decirle que se quiere ir y el padre reacciona de tal manera. El padre se pone muy furioso porque no cree que su hijo, que lo quiere ver ser un gran Brahman, resulte con eso y diga que quiere irse para los Amanas. Él no le concede este permiso y entonces Siddhartha se queda bajo la torre donde él vive. Y le responden unas preguntas con mucha sabiduría, por lo cual el padre acepta. Pero él no se Antes queda de pues, de eso- brazos, pero él no se queda de brazos Antes de cruzados eso esperando. su padre se acostó, estaba muy furioso, se Lo dejó acostó, ir. se recostó, tendió su cama y esperó, se acostó y se levantó en varias Cada horas de la hora, mañana. cada Cada hora. hora se levantaba y siempre veía a su hijo adelante de él parado esperando su respuesta. El padre seguía muy furioso. Se quedaba fuera de la torre. hasta Hasta Donde que él de dormía. repente él lo veía con sus piernas temblorosas y una cara que ni siquiera la cambiaba. Así que él decidió darle el permiso de que se fuera donde los amanas. Pero y le dijo que si allí encontraba la felicidad, que volviera y fuera feliz con él, pero Y que que si le le iba mal, a ser feliz. Y que lo invitara Y que- para que él también conociera el mundo eso, de muy los bien, Amanas. y que si le iba mal, de todas formas volviera y los dos iban a luchar contra todo lo que se viniera. Fue la torre que Ya cuando Siddhartha se va, al otro día el padre le dice que vaya y le dé un beso a su madre, se despida y se vaya. Siddhartha hace esto de tal manera que él se va para donde los amanas. Fue muy bien aceptado allí con los amanas. Pero con su amiga Govinda, que siempre le sigue los padres. Siempre. Cuando llegaron allá, Siddhartha le dio su túnica a un hombre que la necesitaba y se quedó solamente con... Un camisón viejo. Y un taparrabos. Y algo así, sí, y que estaba demasiado sucio y Dios que la lo quiso cambiar. Muy bien. Y él se fue para el bosque a vivir allá con los amanas. Govinda- Los cuales enseñaron muchas cosas espirituales. Siddhartha y Govinda fueron a pedir cosas a los pueblos, a pedir cosas para comida, cosas para llevar allí a donde los amanas. Para alimentar a sus amigos. Para a los que alimentar estaban a con los sus amanas. maestros y todo, y allí se hacen una serie de preguntas de que si allí sí era donde tenían que estar, que si sí era el lugar donde ellos pertenecían, adecuado. donde podían encontrar esa paz que necesitaban.
Pero Y desde el transcurso del tiempo, Siddhartha se dio cuenta que seguía con el mismo vacío. que a que pesar nunca se de que encontró. buscar algo nuevo. Ajá, Él no quería seguir con otras a cosas pesar de que diferentes. estuvo allá, nunca, o sea, Nunca ¿sí me llegó, entiendes? A nunca llenar llegó ese ese vacío. Ese vacío espiritual que Que, Ajá. ajá. Pero no, Porque solamente, él pero no solamente eso, sino que es que después de todo lo que los sabios les enseñaron, él sentía que ya han derramado todo. Había los aprendido vasos ya mucho. Ya aprendía demasiado, Ya. pero que se Pero se sentía vacío, es que ajá. algo le faltaba, nada lo llenaba. Sin Y él embargo, había- ellos se preguntaron de que qué edad tenía un maestro de ellos. Dijeron que le ponían alrededor de 60, 70 años, sin embargo ninguno iba alcanzado a Nirvana, que era como la felicidad total. Y el Nirvana era muy superior, o sea, el Nirvana era como el que tenía más el poder, el que sabía más, el más Feliz, el es que, un- el que es un ni plan de el dolor perfección. le bajaba sí, tu autoestima. era una perfección. Y no solamente eso, sino que Para ellos el Nirvana era algo que casi nadie lo había encontrado. y como esos viejos, entonces Siddhartha dijo a Govinda, nosotros nos vemos así de viejos, ellos de 70, 60 años, y todavía no han alcanzado el Nirvana. ¿Tú te imaginas nosotros con todos esos años y no alcanzar el Nirvana? ¿Cuándo lo vamos a alcanzar? Y deciden, luego de esto, ellos pasan 3 años allí, aprendiendo muchas cosas. Ayunar por Ayunar, 28 días. eso, muy bien. Ayunar. Aguantar la respiración durante determinado tiempo. Meditación. También aprende cómo salirse del cuerpo. Espiritualmente, que si era carroña, en carroña se convertía, que si sonaba agua en agua, se convertía y se sentía. Aprendió demasiadas cosas. El día que ellos deciden emprender el viaje, porque cuando a ellos les llegó un murmuro, algo sobre un tal Gautama, que era el el Buda. sabio, el sublime, Buda. el Buda. Entonces a ellos les llegó ese murmuro sobre ese tal Gautama que había alcanzado supuestamente Nirvana, Pero que es no había... solamente a ellos. Es que es que ya Es que todo el estaba pueblo regado. sabía, todo el Y mundo ellos ya iba sabían, sino como a que una especie de parque o bosque y allí se quedaban a esperar a que el Gautama bajara y dijera sus Palabras sabias. palabras, Doctrinas. predicaciones. Sus doctrinas, muy bien. doctrinas, sí. Entonces ellos, cuando les llega eso, ellos supuestamente decían que la gente decía que él había sanado enfermedades, que él hacía milagros, que él había vencido al demonio. A ellos les cautivó mucho esa idea. Sí, que ese hombre había alcanzado el Nirvana. Entonces ellos deciden emprender el viaje a donde el Gautama. Y cuando ellos van a emprender ese viaje, van a donde el anciano Samana, a decirle que se quieren retirar. Entonces cuando Siddhartha y Govinda fueron a decirle al viejo Samana que se retiraban de ellos, él se enojó mucho y los Retó. los trató mal y los retó a un debate. Entonces Govinda aplicó sobre él todas las cosas que Siddhartha, perdón. Aplicó sobre él todas las cosas que había aprendido con ellos y lo dominó con el pensamiento. Lo miró Entonces, fijamente. Haciéndolo levitar. entonces Lo controló la mente. lograron que él le diera el permiso de que ellos se pudieran marchar con el Gautama. Emprenden camino a un jardín donde se encuentran los peregrinos. Bueno, los peregrinos son personas que no tienen un destino fijo, sino que ellos siguen una doctrina y esa doctrina por donde van la van enseñando, la practican y la muestran, como dijo Alexa. Ahí va donde Siddhartha se va, toma el camino hacia donde el Buda y se encuentra, entonces él pide comida a una señora y la señora, entonces ella le pregunta con Govinda o como Govinda, que se había visto al sublime, que se había escuchado una doctrina de él y ella le dice que sí, que lo había visto varias veces y que había escuchado sus doctrinas y que eran perfectas, que cuando la veía que simplemente se demostraba Desprendía la la perfección. paz y la tranquilidad de sí mismo con solo verlo. Entonces ellos no tuvieron que preguntar el camino ni nada de eso, sino que seguían a los otros peregrinos que iban demasiados. Cuando llegaron allá, todos los peregrinos estaban buscando hogar, refugio, porque dijeron que allá iban a dar refugio. Entonces Cuando entonces ellos no necesitaban refugio porque como ellos eran samanas y dormían en el bosque, bosque, ya estaban ya acostumbrados. estaban acostumbrados y A se fueron nada de para comodidad. allá. Y se fueron para allá.
En el jardín le ofrecieron comida a los peregrinos, pero él les preguntó que hace cuánto no se comían una comida caliente, a lo que respondieron que igual ellos no estaban acostumbrados a comer porque están acostumbrados a ayunar. Y no solamente ayunar, porque ellos vivían supuestamente en la pobreza, eso era pobreza. Entonces ellos estaban acostumbrados a aguantar hambre. O sea que si había o no había comida, ellos solamente ya estaban bien, ya estaban acostumbrados. Porque así sangraban o no, esperaban hasta que se curaran solos. O sea, ellos no tenían, eran muy desprendidos de todo, no tenían algo como en qué colgarse. Pero es que eso hacen los amanas, suprimir esos sentimientos, suprimir ese dolor, suprimir todo eso para poder alcanzar la felicidad, porque si a ti no te importa nada, si tú no tienes sentimientos, no haces nada, eres feliz sí o sí. Eso es algo que yo me pregunto, o sea, si usted tiene dolor, tiene tantas cosas, si usted suprime tantas cosas, ¿cómo va a tener felicidad con eso? Porque es que ya no sienten nada. Ya no sienten nada porque como no es que lo de su pregunta, es que ya no sienten, ya nosotros no sentimos nada. Entonces usted me puede criticar a mí, bueno, qué bien. Y me da felicidad lo que me dijiste, porque todo lo responde con un buen comentario. Sí, porque si ya me da felicidad tu comentario. ¿Por qué? Porque yo soy así. Porque yo puedo cambiar eso. Exactamente, ellos hacen eso, se aceptan a sí mismos. Por eso Siddhartha, pero no. Ellos nunca han estado colgados de algo, siempre han podido vivir. O sea, son desprendidos, como dice Katie. Por eso, yo me estoy adelantando mucho más al libro, porque cuando él se encuentra con el comerciante, supuestamente, él vive en la pobreza, entonces no importa eso, ¿sí? Entonces no importa eso. Y ya cuando ellos están en el bosque y se encuentran con el sublime, Siddhartha solamente le dice a Govinda, él es perfecto, míralo, mira cómo camina, mira cómo mueve su mano perfecto. Simplemente se desprende pura paz, pura tranquilidad. Mira eso, o sea, acerquémonos tranquila. Y ahí fue cuando todo el día lo estuvieron siguiendo hasta que él dio su doctrina. Sí, y cuando él dio su doctrina, a Govinda y a Siddhartha les llamó mucha atención, le gustó mucho, más que todo a Govinda. Y ahí, a Siddhartha, ¿sabe por qué? Porque él dijo, es la primera vez que yo admiro tanto a una persona, es la primera vez que yo lo detallo tanto a una sola persona, porque el resto siempre me han admirado a mí. Siempre me han admirado a mí y yo nunca he mirado a una persona. Y como admirarla es que mira cómo admiraba la perfección de Gautama. Para él sostener tanta perfección, por decirlo así, porque él decía cómo si él nunca ha llegado a eso, y sin embargo mientras estaba ahí viendo, él decía que cómo hacía la gente para ser suficiente para ellos mismos, porque Siddhartha siempre tuvo esa autoestima muy baja sobre él. Es que era algo aunque los demás los admiraban, él siempre tuvo lo amaban. Y era algo tan deslumbrante que no lo amara. Él quería encontrarse él quería hacerse feliz a sí mismo, no que las otras. Cuando él también pensó, es que el amor de mis padres y de Govinda no me va a durar para siempre. Entonces yo me tengo que amar. Exacto. O sea, es que yo no puedo amar si no me aman a mí. O si no me aman a mí, perdón. Sí. Ajá. Después de ellos escuchar la doctrina del Gautama, Govinda decide quedarse con él para practicar su doctrina. Le encantó mucho porque se dio cuenta que era muy buena, y le dijo a Siddhartha que podía quedarse con él para poder encontrar su yo y encontrar el vacío que a él le hacía falta. Pero a Siddhartha no le había convencido la doctrina de él. ¿Por qué? Porque él seguía sintiendo, él no era suficiente, no tenía, halló imperfección en la doctrina del Buda. Es que eso es algo que él siempre tuvo, un vacío y con esas sí ganas de saber, esa pregunta, yo tengo que saber esto, pero ¿por qué se rompe eso? El sentido de la vida de él. Y como lo dice el libro, el objetivo de él siempre fue ese: encontrar su yo, su paz interior, alejarse de todo, llenarse, vaciarse, dice el libro, vaciarse de alegría, de tristeza, de felicidad, de todo, vaciarse de todo. Ese fue su objetivo principal. Felicidad no, porque si él se vacía de todo, y el nirvana es para alcanzar la felicidad, la perfección. Y si suprime la felicidad, es que la perfección, ¿qué es? Felicidad. La perfección que es caminar con paz, con tranquilidad, ser feliz a pesar de todo lo que digan, a pesar de todo. Pensar en lo malo.
Entonces, cuando escuchan la doctrina, ya después de que muchos escuchan la doctrina, Govinda le dijo eso sobre lo de que se podían encontrar ahí la Que ahí perfección. podía si se encontrar queda. su yo. Ajá. Pero entonces, Que ahí podía llenar ese entonces vacío. Siddhartha le dijo que no, que él había encontrado imperfección en el coso en la doctrina del Buda. ¿Por qué? Porque, no sé el por qué, pero bueno. Y sí hay un porqué. Él dice que no se queda porque él aún viendo al Buda, al sublime, al perfecto, viéndolo al frente de los ojos de él, él dice que vacío. ¿No? Sí. Halló imperfección en el coso, porque él dice, tú dices que la vida es una cadena, pero si llega un mal, si llega eso y se rompe la cadena, ¿qué? Entonces el Buda le dice, es verdad, Ya. Entonces, como encontró imperfección en esa cosa, Govinda le dijo, es que no, pero es que acá vamos a hallar todo esto. Y Siddhartha dijo, no, amigo, tú siempre me has seguido los pasos a mí. Entonces, tú ya pudiste Encontrar. tomar esa decisión de separarse de de separarse de mí, De seguir su propio de camino. seguir mi camino. Siempre has estado conmigo. Ya tú tomaste tu Te decisión. irte solo por el camino. Ya pues tú siguiendo tomaste tu tu trama. decisión, yo siempre tomé las decisiones por los dos. Ya tú tomaste esa decisión, entonces vete con el Buda. Entonces ya cuando Govinda se puso a llorar, le rogó y ya luego Siddhartha y el Buda Siddhartha estaba intercambiaron algunas decidido, palabras. Siddhartha estaba decidido a irse, estaba lleno porque no estaba lleno. Doctrina. Y ahí es donde tiene una conversación con el Buda y hablan demasiadas cosas, hablan muchas cosas, pero sin embargo el Buda no pudo convencer a Siddhartha y Siddhartha decide emprender su viaje. Ya cuando Siddhartha se va a ir, el Buda le dice, ojalá puedas encontrar tu yo y sanar ese vacío. Y dejar de preguntar tanto. Y Siddhartha emprende su viaje. Allá en el viaje, para pasar a la otra parte del río, se encuentra con un barquero. Pero antes de llegar al río, él caminó por todo el bosque y cuando llegó al río necesitaba cruzarlo. Y Entonces, se encontró con el barquero. Ahí fue donde él conoció al barquero, el cual le dio ropa, zapatos, le dio dormida, le ayudó con lo necesario que necesitaba. Y le contó un poco sobre la vida de él. Ajá. Siddhartha lo comparó con Govinda porque era una persona Ajá. muy cariñosa y todo. Y le contó sobre que se le había muerto la esposa. Y él le aconsejaba. Y él le dio muchos consejos, habló muchas cosas. El otro día lo pasó al río. Entonces él decía pero que cuando- todo lo que se va pero- vuelve. Ajá, sí, pero cuando ya ellos dos se bajan y Siddhartha le dice que no tiene con qué pagarle, el barquero le dice que Todo lo que se va viene. Que todo lo que se va vuelve. Entonces que cuando se lo volviera a encontrar le Él le pagara. pagaría. Ajá, le paga. Que porque él iba muy pobre, o sea, Siddhartha iba, No por tenía en decirlo ese así, momento mucho dinero. oliendo mal, él no Pero tenía es que buena los samanas ropa. son pobres, los samanas son Por eso, pobres. entonces- Ya que él había ayudado mucho a los... Por eso Siddhartha no tenía nada, porque si él bosque. venía de los amanas, él no tenía nada material, o sea, él era natural. No se fijaba en eso, simplemente que tenía la ropa sucia, nada, por eso fue que... Porque era muy sencillo, era simplemente él y ya No le no le importaba importaba lo nada. material. Exactamente. Devolviéndonos un poco atrás, Siddhartha tiene un sueño en el cual él sueña que Govinda, su amigo, está muy triste, como llorando. Y dice, ¿por qué me has abandonado? Así que Siddhartha sale corriendo donde él Y lo abraza. le da un abrazo, hasta que se da cuenta de que está abrazando a una mujer. Y también ve que la camisa se le Desprendió un pecho. pecho. Y él Así- le sale y entonces- saludando Él por instinto lo chupó, sabiéndole a muchas cosas. O sea, que les había sabores rico. diferentes. Ajá. Y ahí es donde él empieza a sentirse mucho menos. ¿Por qué? Porque sabe que él no podía hacer eso, porque eso iba en contra de la doctrina de él. Eran cosas mundanas, cosas pervertidas que se supone que no debería hacer él. Ya cuando Siddhartha, después de ese sueño, se va, el barquero lo pasa, él se encuentra con una mujer lavando ropa en un río, la cual mujer se le incita y se le monta, pero él en un momento su instinto le dijo que la rechazara y la declaró como una mujer en celo. Bueno. Entonces él se fue y en el camino preguntó a una persona dónde quedaba la ciudad. Entonces el señor le dijo que dónde quedaba la ciudad. Entonces él siguió por esas instrucciones y ya él caminando por ahí.
vio una mujer, la cual él le preguntó que si podían ser amigos y ella le dijo que ella solamente le atraía a la gente, podía estar con gente adinerada, que se vistiera Con lindo, joyas, ricos, que se vistieran bien presentados y con ropa fina. Y él se quedó pensando, ya que él no tenía todo lo que ella quería, pero él siempre le llamó la atención ella porque él quería estar con ella y la veía con otros ojos. Y porque fue la primera mujer que lo hizo, ajá, y que era la primera mujer a la que él veía sin agachar la mirada. Entonces él se fue. Con él. Fue la primera mujer que habló con él sin él agachar la mirada, sin él haber sentido algo, porque como él estaba él no podía ver las mujeres. Entonces él se va a la ciudad, se corta el cabello, pues va a una barbería, se corta el cabello, va al río y se baña. Y cabe destacar que Kamala era una mujer que se entregaba a los hombres y le decían la diosa del amor. Prácticamente era una mujerzuela. Luego de eso, él va donde Kamala y Kamala le pregunta si él es el hombre que él vio El día anterior, que ella vio el día anterior. y él le responde que sí. Entonces Allí tienen una conversación más profunda. ahí es donde Kamala le dice que sí, que sabe hacer, bueno, sí. Y él le dice que él sabía escribir y leer, y ella le dice que es que, sí, que bueno, porque mucha gente aquí no lo sabe hacer. Ella se sorprende. Ella quedó sorprendida al saber que él... Espera, ¿sabes escribir y leer? Y le dijo, sí, sé escribir y leer. ¡Wow! Es que mucha gente de acá no sabe ni escribir ni leer. Y una de ellas era esa, o sea, y Kamala no sabía escribir ni leer. Ajá, porque era una prostituta. Entonces, en ese sentido, le empezó a llamar la atención. A Siddhartha. Y así se hicieron amigos. Luego de eso, ella está hablando con él y Después de que ellos se volvieron amigos, comenzaron a platicar un rato. Y Kamala le dijo a Siddhartha que le dieron ilustración de las habilidades que él tenía. Y él le dedicó un poema. Y ella le dijo que, bueno, ese poema debe de tener como pago un beso. Le cautivó ese poema y a cambio le dio un beso. El cual terminó como un beso muy apasionado y pues prosiguió las cosas nunca, así. pues prácticamente demoró mucho porque como que estaban muy apasionadamente y no terminaron rápido. Entonces, Kamala ya no lo podía atender y él se tenía que ir. A lo que ella le dice que le va a tratar de conseguir un trabajo con un muchacho que se llama Kamaswami. Luego de esto, Kamaswami era un comerciante muy adinerado. Cuando Siddhartha está con Kamala, están hablando, uno de los sirvientes le dice a Kamala que hay una persona esperándola afuera y Siddhartha le toca vestirse con una túnica blanca y salir de la casa, ya que en ese tiempo ella era de una clase social muy diferente a Siddhartha, entonces ellos no aceptaban la sociedad que ellos fueran amigos. Bueno, antes de eso, ya que Kamala le había dicho a Siddhartha que había un comerciante que se llamaba Kamaswami, que era muy adinerado, que tenía una mansión, para él ir a verlo o conocerlo, Kamala le da unas instrucciones que son... La primera instrucción era que no se rebajara mucho ante él, porque si no lo convertiría en sirviente, y que tampoco tampoco se sobrepasara con él, porque lo notaría muy desafiante para Kamaswami. Después de eso, Siddhartha se va para la casa de Kamaswami, donde un sirviente de Kamaswami lo recibe y lo lleva a una habitación donde esperará el comerciante que le brindaría algún trabajo. Después de que llegue Kamaswami a la habitación donde Siddhartha lo estaba esperando, Kamaswami le dice que él qué sabía hacer. Entonces Siddhartha le dice que él sabía pensar, ayunar y esperar. Entonces Kamaswami le dice que se dio cuenta que era una persona muy sabia y que le interesaba mucho, entonces que podía trabajar con él. Y allí es donde Siddhartha empieza a trabajar, consigue dinero, consigue ropa bonita, pues se empieza a vestir mejor, comienza a ser mucho más amigo de Kamala, ya que tenía mejores presentación social y además
dinero. Yo pues que era una persona muy sabia, entonces empezó a llamarle mucho más la atención a Kamala. Profe, Daniela se quiso retirar del equipo porque Daniela Peinado, porque no sabía nada sobre el libro, o mejor dicho, no quería participar porque le daba pena. Pero seguimos con el libro. Después de que Kamaswami le diera el trabajo a Siddhartha, Kamaswami comenzó a notar que Siddhartha tenía Muy bien en el trabajo. Que tenía un don en el trabajo, en el cual él si ganaba, pues le seguía yendo normal, le seguían pagando normal. Y le dijo que, Cuando perdía dinero, que él lo podría recuperar en cualquier momento. De allí Siddhartha empieza a jugar, a posar dinero, le iba muy bien a veces, bueno a veces no, pero a veces sí. Entonces él empezó, se volvió muy ambicioso a las cosas mundanas. Sí, él ya a veces se quedaba solo pensando y él pensaba que ya había perdido esa santidad, esa pureza que él tenía, porque ya era una persona mundana, pecaminosa. Está en el Sansara, perdón. Como él ya se había vuelto tan ambicioso, entonces toda la gente lo buscaba simplemente para que le dieran dinero. Cuando tenían alguna necesidad se acercaban a él. Por eso la gente lo quería. Después de que él se volvió tan adinerado, solamente por necesidad lo buscaban, y las amistades eran falsas porque solamente lo buscaban porque le dieran dinero. por dinero. Él se sentía vacío, él cada vez estaba más túpido, ahí decía túpido, algo así. Túpido, cada vez estaba más pesado, y que él lo ponía de ejemplo con el vestido, que los vestidos eran primero nuevos, y que con el paso del tiempo se ponía, se desgastaba, perdía sus colores, y que todo eso era lo que le estaba pasando a él. Se perdía lo especial. Exactamente. Siddhartha había recogido algo modo de ser de los hombres niños, algo de su infantilismo y de su angustia, y sin embargo los envidiaba tanto más cuanto más se parecía a ellos. Siddhartha se volvió también muy egocéntrico, porque en una parte del libro decía que todos se trataban igual, nada de superior ni inferioridad. Inferioridad. Y ya Siddhartha, como ya todos le pedían plata, todos buscaban ayuda de él. Pero él creía en ese aunque amor siempre fue un amor falso, Entonces comenzó a ser más egocéntrico. se volvió una persona y se creía ya superior a las demás personas, aunque ya no lo era superior. Al principio, cuando él comenzó en los juegos, él era muy tranquilo y no le importaba tanto perder, entonces siempre se reía mucho, cada que perdía no lo tomaba tan en serio. Ya luego Kamaswami le daba rabia eso, y también decía, pero ¿cómo si estamos perdiendo plata? Entonces ya luego él comenzó a hacer lo mismo que los demás perdedores hacían, a sentirse más rabioso y más cansado. Y se dio cuenta que estaba perdiendo, la santidad de él. que se le estaba muriendo el espíritu humana. Sí, porque es que él decía, mire cómo me he vuelto. Cuando él tuvo ese sueño, muchachos, ese sueño sobre el pájaro, que él abría una jaula y el pájaro estaba muerto. ¿Y él cómo lo tomó? Él tomó eso como su espíritu samana, que se estaba muriendo, porque como ya estaba tomando se sentía encerrado. Como ya tenía todas las actitudes de ricachón, que perdía, al que ya estaba entonces ya no sabía pensar, esperar, pero, o sea, ya comía, ya no tenía paciencia, se retiró completamente de la espiritualidad que él tenía. Siddhartha se sentaba solo y se pensaba a cuestionar que él por qué había cambiado así, que todo lo que él sabía antes de ser un samana, ya todo se había desaparecido, ya no era esa misma persona. Él sentía que moría internamente. Sí, que moría internamente. Y que se estaba convirtiendo en otra persona, que él ya no era, porque mire que cuando llegó con Kamala, la primera vez que ellos se encontraron, mire él cómo era que él nunca me había mirado a una mujer y ahora miraba a todo el mundo, mire sí, que ya se había acostado con Kamala por el hecho de tener dinero, por el hecho de tener un buen vestido y un buen calzado. O sea, es que vean que el dinero cambia mucho a una persona. Por peinarse bien, o sea,
toda la humildad y todas las cosas que él tenía, tenía buenas, se fue. Y en él empezó a crecer la vanidad por las cosas deseo. materiales Y nada también, más en el la deseo por las apariencia, mujeres, y sabiendo que al principio era una persona tan sencilla que no le importaba estar oliendo bien o mal. Pero ¿quién lo convirtió así? O tener dinero o no. Kamala. Porque Kamala le metió en la cabeza, si quieres mi amor, si quieres que yo te preste atención, tienes que tener dinero, tienes que trabajar, tener buen vestido. Como tienes si lo que tener obligara buen a hacer calzado. algo que él nunca fue. Y él siempre luchó, Toda fue su como por humildad ese se amor de perdió, ella, él entonces, siempre luchó, ya fue como... que siempre era con esa, ¿cómo se llama eso? Es que no era, Con eso, no con era eso. que él quería perder su humildad, sino que es que Kamala lo convirtió Y como en ese eso. tiempo la clase social de él no se permitía, mire que por lo menos a él le tocaba a veces esconder lo que él era, un samana, para poder ser aceptado en esa ciudad, porque las personas no lo aceptaban en esa ciudad. Y él le tocaba cambiar totalmente el modo de vida de él prácticamente, y por eso fue que él empezó a coger dinero. Después de eso ya se volvió una costumbre para él, que empezó a volverse vanidoso y todo eso. Sí, porque prácticamente en el libro dice que cuando le preguntan, ¿tienes dinero? ¿Tienes algo? ¿Sabes hacer algo? Y no, solamente sé ayunar, pensar. Cosas, ¿sí me entiende? Cosas Y de... esperar. Y lo único que como que lo lanzó ahí para poder tener fama fue el hecho de saber escribir y leer. Porque prácticamente Sin él estaba en la embargo- pobreza sin saber que Sin estaba en la embargo, pobreza. siempre fue una persona sabia, porque a él le pedían muchos consejos las personas de la ciudad. Y encima mira que él así pobre, él pensaba mucho más allá de las cosas. O sea, vea, siendo pobre tenía la mentalidad mucho más allá. Ya siendo Mire adinerado, que como las que eso personas se... ricas, mire se las le personas volvió. ricas, Sí, él o sea, dice ya que no. las personas ricas tienen la mente muy pequeña porque solamente piensan en ganar dinero y si pierden Y en tienen ellos que Él dijo ganar eso, dinero. él dijo eso. Ajá, Y él se está- volvió eso. Y él se está volviendo así. Por eso a él le da tanta tristeza que eso pasara. Y ese vacío interno que él siempre tuvo, porque a pesar de que él creía que ya se estaba llenando con la fama, con la farándula y con el resto de cosas, él sabía por dentro sabía cuando por dentro que no él estaba estaba solo. ¿Sabe por qué esa se voz volvió inter- así por Kamala? Porque Kamala llenó ese vacío. Él se sintió, parce, encontré a esa persona que Encontró llenó. a alguien que por Pero- él le llenó el vacío ese que Pero tenía fue, que tenía. ese vacío lo llenó fue con viento prácticamente, porque él siempre buscó llenarse completamente de felicidad y nunca lo pudo lograr, porque ya cuando... Y cuando llegó Kamala, Sí, con o sea, o sea, él con siempre fue un Kamala se aventurero. sintió mejor. Él con Pero Kamala vea se todo sintió lo que él mejor. quería lograr y no hizo nada, porque se volvió muy egoísta. O sea, todo lo que hizo no valió la pena. Vuelve y deja todo y se va otra vez para el bosque. Porque, Entonces, o sea, es que para volver a ser todo- esa persona que todo lo antes que él era mejor hizo de la no que valió era la ahora. pena sentía prácticamente, puro. porque y es que él pensó, pasó yo por no tantas yo cosas no de... valoré todo lo que tenía antes, cuando eso a mí me hacía feliz y ahora que tengo dinero, tengo Va a salir Gisela regañando. lo que era yo Samana me hacía feliz. A pesar de poseer tantas cosas. Tantas no. cosas, Ajá, y cuando haber no dejado tenía su nada, era familia, mucho más haber dejado feliz su que cuando familia, tenía todo. a su mamá y a con su el papá. Mire que con el papá tenía todo y volvió y lo dejó para hacer un Samana. Y volvió y dejó Y esa volvió a Samana dejar para tener para todo. todo. Y luego de volvió a esa ser Samana, Samana. para Y no de- tener nada y y dejó quedar en la a su- humildad. Todo y- le y- llegó a ser un samana, O sea, y fue es lo que más le que gustó de él dejó todo. muchas cosas por siempre buscar esa perfección y no, para no llegar a valer nada por una mujer. Porque Pero mire que él siempre, perdió hasta mira, su familia y a su pero amigo. ¿por qué él se fue otra vez para donde los Samana? Porque él siempre con los Samanas aprendió a mirar. Sí, él miraba de forma Diferente. no agradable a las personas que eran así. Cuando ella se convirtió en eso, parce, me convertí en algo que yo no quería, que yo siempre... Ajá. Horrorizó, que yo sé- alguien que que yo miró siempre con desagrado, pensaba, él miraba yo con siempre- desagrado. Y se convirtió en eso. Bueno, entonces. Él sentía deseos por las mujeres, algo que nunca debió hacer. Después de tener todo ese vacío, un día estaba con Kamala teniendo relaciones sexuales y él en un momento se pone a pensar, aquí sí me siento bien, esta mujer sí me conviene, o sea, no le convenía porque él no se sentía feliz con ella, Porque la mujer solamente necesitaba placer. porque solo quería placer, ella solo quería Y comodidades. Comodidades, cosas ricas, Y se preguntaba qué tipo de lujos. persona tenía al lado. Sí, y ahí él es cuando él decide irse, coge todas sus cosas y decide Kamala sí irse. lo quería, o solamente lo quería porque él era rico. Solamente- Ella solamente solamente ella no lo valoraba a él, O sea, ella él- lo quería en verdad. no fue amor. En verdad el libro no Eso- lo redacta, pero Pero por lógica que humana nosotros pensamos- se supone que ella siempre en todos los hombres buscó Buscó dinero, fue Pero placer, es que aunque yo digo que ella se fijó en él en el sentido cuando le dijo que Sabía leer y escribir. Así como que lo podía Sí, porque la convertir en reacción comerciante. de ella cuando le dijo que sabía escribir es que
wow, ¿sabes leer, escribir? Y ahí fue cuando le Siempre presentó a hubo un Kama interés. Swami. Exactamente, porque vea que lo otro no le había sorprendido en nada. Para ella esperar, ayunar y decir otras cosas no era Pero nada. es que Sí, no, en gustara una algo parte- que nunca encontró en otra persona. En una parte del libro, ella nombra que ella nunca había tenido un amante como él. En una parte del libro nombran eso. Es como si que ella sintiera que por fin sí, encontró sí, algo lo que que nunca ella- tuvo. Era un Porque- amante especial, por decirlo así. Eso. Sí. Bueno, un amante que sabía leer y escribir. Él era un platillo Porque especial. eso era como el modo de que ella pudiera llegar otra vez a los lujos. Exactamente, Es porque que él era ella diferente, ella le es que quería él era sacar diferente, él provecho tenía a eso. algo, él tenía Por algo eso, ella que le los decía demás que no tienen, tenía esa algo. chispa, ese algo, y ese Y, algo. y luego de tanto tiempo, de tantos años, de tanta vanidad, de tanta cosa mundana, es donde él ya, ese día, como dice Juliana, teniendo relaciones sexuales, se pregunta qué tipo de persona tiene al lado, si en verdad, Si en verdad era la le persona que iba a conviene. estar con él, si en verdad sí lo quería, porque él colocaba a pesar de que dejó a su padre, Porque a su mire, madre, que cuando dejó a él su llegó amigo. pobre, ella le dijo, tienes que tener buen calzado, tienes que tener una buena vestimenta, Tiene Buena buena apariencia, buena apariencia. Entonces, vea que ella simplemente se fijó en él por saber leer y escribir. y por tener vea, Por tener la cuando posibilidad. cuando ella era rico, ahí sí se acostó con él, Por eso. ahí sí tuvieron hijos y todo. ¿Por qué? Porque ya es que ya él era rico. Entonces, ya Siddhartha, pensando en qué clase de mujer tenía, él decide irse. Y aunque Kamala siempre supo que ella estaba embarazada de Siddhartha, y él se fue. Desde Siddhartha la se última vez fue. que estuvo con él, ella sabía que estaba embarazada de él, que él, desde la última vez que estuvo con él, ella sintió un presentimiento de que estaba embarazada de él. Entonces ya cuando Siddhartha tomó esa decisión de irse, él se fue, dejó todas las comodidades, dejó de ser rico, dejó todo y solamente se fue con con una buena vestimenta. Y por eso lo juzgaron más adelante, ¿cierto que sí? Sí. Entonces ya él se fue para el bosque con muchas ganas de suicidarse, se quería morir. Él decía que moría internamente, dice el libro. Sí, pero si ya se estaba muriendo internamente, él se quería morir ya verdaderamente, ya no quería nada más. Porque él pensaba, si toda mi vida he tenido este vacío y nunca él tenía como 40 años. Él se miraba con asco, él se daba asco de él mismo. Ajá, entonces ya, él tenía como 40 años y mire que durante 40 años había buscado la felicidad. No, toda su juventud, toda su Él vida. siempre Porque es hasta que llegando a él los creció siempre con el deseo de ser diferente y ya después de que cumplió la edad para poder seguir toda su vida fue una aventura prácticamente, porque en eso se Y basó nunca siempre. logró llenar su vacío. Porque Mire cuando todo conoció a ese Kamala tiempo. dijo, parce, pues ya conocí el amor de mi vida. Conoció a Kamala, todavía no había llenado ese vacío. Entonces, Por eso él decidió. y eso que él creyó que iba a llenar ese vacío. Ajá. Listo, entonces él llega al bosque, ¿qué pasa ahí después? Él llega al bosque. Él no ve el Amor, río. tú te lo sabes mejor. Él ve el río y estaba en dice la orilla del río donde Y él dice que es que cuando pasé ese río ahí comencé como que mi historia de ser rico. Si lo vuelvo a pasar, vuelvo a hacer una semana o lo que sea que yo no sé. Ay, no, vea, cuando él llegó al río por el cual él había pasado antes de ser rico. Cuando él era samana, él pasó y se convirtió en rico y conoció a Kamala y todo eso. Entonces él llegó y dijo, ahí fue donde yo pasé para convertirme en rico. Entonces vuelvo y paso y me convierto en samana. Entonces él ahí cayó en un sueño profundo, donde se despertó por él. Por la palabra del Om sagrado. por el sagrado Om. Ajá. Y cuando se despertó, de una reconoció a su amigo Govinda. Que le había quedado el sueño durante largo tiempo. Pues durante largo tiempo mientras dormía. Porque Govinda creía que él estaba muerto. Ajá. Entonces Govinda le dijo, Una él pregunta, vio. Una pregunta, Siddhartha, perdón. Govinda, cuando vio a Siddhartha ahí reconoció. tirado, lo reconoció de una. No, él no lo no reconoció reconoció. hasta que ellos se Solamente lo despiden reconoció y él le dice, cuando él, chao chao, amigo Govinda". Govinda. Y entonces le Porque habían pasado pero más, ¿cómo sabes mi nombre? porque habían pasado más de... Bueno, pero antes de eso, Siddhartha lo escribió en el libro. Pues en el libro Tenía él una dice, túnica amarilla tenía y una túnica calvo. como el del Buda, Ajá. calvo, afeitado, bien pues con la túnica y todo eso. Y que más gente lo estaba siguiendo porque ya él no era el que seguía, sino que a él ya lo seguían. Él ya se había vuelto como en un superior, digámoslo así. Como casi como el vio Buda, que estaba casi como el pero él sublime. tenía esa misma vanidad de antes. O sea, no Ajá. era igual. Seguía siendo samana pues. Govinda.
Sí. Govinda ya se había... Entonces Govinda le dice, Sin embargo, Govinda, aunque Govinda, siempre no, espere. fue la sombra de Siddhartha, salió mucho mejor Govinda, porque mire que Govinda se quedó allí practicando. y encontró la felicidad. Es que vea, es que Siddhartha siempre quiso hacer lo que su amigo Govinda logró y lo logró más fácil él. Que Siddhartha, Sabiendo que Siddhartha veía antes, Govinda veía el futuro en él, o sea, él siempre iba detrás de él, siempre Vea iba que detrás de él. Siddhartha era la él sombra de siempre Govinda. era la Arrastraba todo lo sombra, que siempre Siddhartha era hacía. detrás de él, o sea, era la sombra de él. Como yo Y había él logró más fácil lo La que él felicidad quería de hacer encontrar. que lo que Siddhartha. Y mire lo que pasó, que antes Siddhartha comenzó a admirar a Govinda. Cuando Govinda, Era en la el que admiraba a juventud, él. lo admiraba a Siddhartha. Y habían pasado más de 20 años. Entonces el Govinda le dijo a Siddhartha, ten cuidado con el transcurso de tu sueño, porque estás en la parte del bosque donde hay muchas serpientes. víboras peligrosas, muchas Pero serpientes él le dijo peligrosas. que mientras él lo cuidaba, él también se había quedado dormido. Sí. Y él se había despertado antes de Y le Siddhartha. pidió perdón por eso. Le pidió perdón por Por haberse haberse quedado quedado dormido. Entonces Pudieron haber muerto los dos. ya luego intercambiaron unas palabras y ya cuando se iban a despedir, Siddhartha le dijo a él, chao amigo Govinda. Entonces él le se dice, devolvió, ¿cómo ¿cómo sabes sabes mi nombre? ¿Tú dónde me conoces? Entonces le quedó mirando y Govinda, oh amigo Siddhartha, ¿cómo no te pude Yo reconocer? me imagino la alegría en ese momento de ver. Obvio. Sí, O sea, al ver el como amigo tanto- desde su tanto Como tiempo. cuando Alessa y yo nos reencontramos de ese momento de ese. Entonces, yo imagino que pues fue mucha la alegría en ese momento porque después de tanto tiempo, ver a su Siddhartha amigo desde ver a juventud. su amigo, o sea, viéndose a él prácticamente en el espejo porque se abrazan. porque O sea, se que suponía ya está muy cambiado. se suponía que Siddhartha ya estaba donde estaba Govinda y fue al revés. Pero es que ¿sabe por qué estaba cambiado? Porque Govinda como terminó él ya siendo mejor de que todos esos estaba juegos, demacrado. Eso sí es verdad. de todos esos juegos estaba demacrado, estaba más viejo. En la parte del libro también, antes de eso, él decía, él estaba más demacrado, estaba flaco y todo eso, y aún así siendo rico, que él no estaba así siendo Samana. Y que cuando vio a Govinda, que él estaba más, que él también había envejecido, pero que se veía más joven. En que cambio, estaba más rejuvenecido. En cambio, él se veía más desgastado. Y yo supongo, pues, obviamente por todos los juegos. Y encima que Claro, como él se por sentía todo el tan samsara. aturdido de todo eso, como Y tan como pesado. el estrés, como él, ay, no gané, entonces sí me entiende. Como, ay, El estrés como que lo volvía más El demacrado, estrés lo por volvía ser más mejor viejo. de lo que nunca llegó a ser. Ajá. Porque él siempre perdía mucha plata y entonces como que... Y Se estresaba. ese señor, ¿cómo se llama? Kamaswamy. Kamaswamy, lo estresaba más, diciéndole estábamos perdiendo plata. Sí. Entonces, Y mire que como cuando se y mire apresionaba a ser Cuando mejor de lo que Mire. estaba en cuando ese él fue a momento. comprar una cosa de arroz en un pueblo, mire que él perdió ese negocio. Y Kamaswamy Y se renojó con él, lo regañó. Lo regañó. O sea, era se como esa enojó. presión de Y él que dijo, siempre tenía que ser no, mejor. pero ¿por qué Que te tenía que enojas ser por como eso? perfecto en ¿Por qué eso, te- los espere, ¿por qué negocios. te enojas con y él no entendía el conmigo? por qué hacía eso, o sea, no se explicaba. No, es es que él que decía, usted él decía, gana pero- perdemos plata y es normal, pues. En cambio yo me quedé allá, conocí ese pueblo y cuando volvamos a negociar con ellos y yo llegue, ya somos amigos. Y ya me vea van a cuando ya vender Siddhartha se mucho fue, mejor, cuando ya, Siddhartha se fue, mire, sí. mire él cómo lo buscó. Él lo buscó por Ay, todos sí, él se lados. fue y lo buscó como un Él pensó que se le habían loco. robado los ladrones. Y Kamala ni fue capaz de buscarlo, a Kamala le valió pepino. No, pero es Se que olvidó que ella ya sí. sabía que él ya estaba asqueado de esa vida, que él ya se quería Por ir eso de es ese que ni momento. siquiera le Porque sorprendió siempre se que quedó él con se había ido, no le sorprendió en nada. Por eso es que a ella no le interesaba a él. Después de que Govinda y Siddhartha se encontraron, ya después Siddhartha necesitaba pasar el río. Entonces ahí es donde se encuentra de nuevo con su amigo que en ese momento le había tenido mucho cariño y lo había comparado con Govinda. Entonces, El barquero. El ¿Cómo era el barquero, Vasudeva. Cuando Siddhartha ve al barquero, ahí mismo lo reconoce que era Vasudeva, que lo había pasado años atrás, cuando él era joven. Entonces él se monta. En Samana. Sí, cuando era un joven samana. Entonces él se monta cuando entonces le dice a Vasudeva que él no tiene con qué pagarle. Entonces Vasudeva se queda asombrado y le dice, ¿qué hace? ¿Qué No hace? es capaz de como que pagar. ¿Qué hace un hombre rico vistiendo también que no tiene con qué pagarle? Entonces él le dice, pues se queda asombrado y como que se cuestiona, que han pasado muchos hombres así y si tienen con qué pagarle. Entonces él le dice, Un hombre vestido tan elegante. Espere.
con zapatos finos, con cabellos bien peinados, peinado y todo. Entonces Vasudeva le empieza a notar Vasudeva se empieza como a reír, expresiones de burla. a hacer expresiones de burla contra Siddhartha. Entonces Siddhartha le dice que hace años Vasudeva le pasó. Perdón, Vasudeva pasó a Siddhartha por caridad. Entonces Siddhartha le dice que lo pasara de nuevo, por que le hiciera el favor de nuevo de pasarlo al otro lado del río. Porque como dijeron antes, él no tenía dinero para pagarle. Siddhartha le recordó a Vasudeva que él había sido el que hace 20 años él había cruzado el río. Entonces cuando ya llegaron a la otra orilla, Siddhartha le dio de pago su vestido y él se puso un vestido de ayudante y le pidió a Vasudeva que lo dejara quedar con él como aprendiz, que él quería aprender todas las cosas sobre el río. Sí, porque decían que el río era muy sabio, decían que el río hablaba cosas. Pues que ellos sentían que el río era les hablaba, ellos sentían que el río les hablaba. Entonces él le pide que por favor lo deje ser el aprendiz de él, que él no tiene más en qué dedicarse, y él acepta que él sea su aprendiz. Yo creo que a él siempre le llamó la atención el río. Además, ya cuando él aceptó, cabe destacar que Siddhartha no sabía nada y él le fue enseñando de a poco. Ya cuando un día se enteraron que iba a ir el Buda a hacer unas doctrinas, la gente del pueblo iba a pasar el río, entonces ahí fue donde Siddhartha empezó a trabajar. Y cuando yo iba pasando Kamala, y en ese momento la picó una serpiente negra, la cual hizo que Kamala... ¿Una serpiente negra? Sí, la picó una serpiente negra. No, era una serpiente negra. Era una serpiente negra. Cuando la serpiente negra la picó, llegó a los hijos de Siddhartha y la llevaron a la choza de Vasudeva, donde ella le presentó a su hijo y murió. Pero lo que había pasado antes es que ella iba con el niño y entonces cuando el niño se asustó porque la mamá ya estaba toda preocupada, pues entonces... Porque la mamá estaba preocupada porque la picó una serpiente, o sea... Por eso Entonces, mismo. es donde ella le dice que él es tu hijo. No, eso es Fue que morir. fue después, bueno, sí, fue después de que se encontró a Vasudeva porque él escuchó cuando el niño estaba pidiendo ayuda. Así que cuando vio a la mujer toda como preocupada y muy asustada, pues entonces se la llevó a su cabaña en donde estaba Siddhartha. Y ahí fue cuando se encontró con él y le dijo, aquí tienes a tu hijo, y murió. Y decidieron hacerle como el velorio, por decirlo así, en el mismo lugar donde le hicieron el de la esposa de Vasudeva. Entonces ya Siddhartha, conociendo al niño, pasaron muchísimas cosas. Cabe destacar que la gente del pueblo iba a... o de la ciudad, la gente de la ciudad iba... Entonces la gente de la ciudad iba para... La gente del pueblo iba a, como pues pasaba todo el río porque el Buda se estaba muriendo. Entonces todos los peregrinos iban a visitarlo porque no podían creer que un ser tan divino, sí, se fuera a morir. Y ahí es cuando Kamala también pasó porque lo iba a ir a ver a él. Y le regala el parque un parque donde ella tiene a todos los peregrinos y monjes. Y fue donde pasó ya lo que anteriormente dijimos. Ahí es cuando Siddhartha sabe y conoce a su hijo que había tenido con Kamala, que le había puesto también Siddhartha, con Kamala, perdón. Entonces él lo acoge en la casa de Vasudeva y varias veces él le desobedecía o el papá le mandaba a coger leña. Y él le mostraba las manos. El niño era un berrinchudo, era un grosero porque estaba acostumbrado a la vida de ricos. El niño estaba acostumbrado a ser un adinerado y el niño era muy grosero. En varias ocasiones fue grosero con su padre, no lo quería aceptar como el padre. Y el papá acostumbrado a recibir órdenes, sino a dar órdenes. Y el niño Siddhartha a veces se colocaba muy triste porque decía que como hay hijos de los ladrones que quieren a sus padres y él no sabía qué iba a hecho de malo para que su hijo fuera así.
Un día el padre le llamó un poco fuerte la atención porque no pudo aguantar más la grosería de su hijo y el niño salió de la casa corriendo. En varias ocasiones Vasudeva le decía a Siddhartha que mandara a su hijo con los sirvientes, que buscara a gente como él, jóvenes o a profesores que lo acogieran, que se sintiera como más en su mundo, porque él con ellos no se sentía bien, no se sentía que encajaba. Ahí es cuando su papá le llama muy fuerte la atención y entonces él le grita, le alza la mano y él sale corriendo y se va. Siddhartha le dice a Vasudeva y entonces ellos empiezan a construir otra barca y se van a buscar al hijo. El niño le rompe la barca, el niño una vez le rompe la barca. Entonces, ¿quién era el que lo había acompañado? Entonces Vasudeva pensó que él no se daba cuenta de que el hijo no quería que lo siguiera. Porque, si me entiende, él ya no quería estar con el papá. Porque le había hundido los remos, por eso Sí. Vasudeva se dio cuenta que De él que ya él no quería que lo siguiera, pero Siddhartha no se daba cuenta de eso. Bueno, dando... Entonces, Siddhartha cuando ya está en la otra orilla pasa todo el bosque y piensa que su hijo de pronto está perdido o se va a perder. Entonces, llegando a la ciudad, ve el parque de Kamala y ve a algunos monjes ahí. Después de esto, él no encuentra a su hijo y se da cuenta que su hijo no quiere estar con él. Se devuelve y en el río se para y el río, él escucha el río y entonces el río se burla de él. Le refleja unas imágenes de cómo fue él en su juventud con su padre y cómo está haciendo él su hijo ahora con él. Y ahí él es cuando se da cuenta de que todo es una cadena y que su hijo no, en verdad no lo quiere y no quería estar con él, que estaba acostumbrado a una vida muy diferente. Siddhartha también fue, por decirlo así, un malagradecido con su padre, porque su padre dio todo por él y Siddhartha se fue. Así como todos, porque Siddhartha hizo lo mismo con su padre. Es karma, sí, exactamente. Ya después de que Siddhartha reflexionara un poco, él empezó a pensar que el papá sentía lo mismo por él, que había muerto sin tener algún día más al papá, sin tener algún día más a Siddhartha, el amor de su hijo. Entonces Siddhartha empezó a decir que así sería él con su hijo, que no lo volvería a ver nunca más. Siddhartha cree que su hijo iba a seguir los pasos de él. O sea, el hijo quería, era como dijeron, el karma, que el hijo iba a seguir los mismos pasos de Siddhartha y eso es lo que Siddhartha no quería que hiciera. Y así se debe sentir el padre de Siddhartha. Ya después de mucho tiempo a Govinda le llega mucha información de que hay alguien al otro lado del río que dice como doctrinas que los hace reflexionar muy bien. Entonces Govinda se interesa mucho por eso y cuando llega a la parte del río se sube a la barca y entonces le dice tan buena tu vida manejando esta barca, te gusta mucho. Entonces Siddhartha le dice, de por sí todos los trabajos son hermosos, ¿no? Entonces Govinda le dice, sí, y te sientes muy feliz haciendo esto. Y él le dice sí. Cuando llegan a la otra parte del río, sí, Siddhartha le empieza a hacer reflexionar a Govinda, pero le dice que él no es el que hace todo, que el río es el que de por sí ayuda y hace reflexionar a las personas, que él es un simple persona que hace guiar a los demás hacia el río. Para que reflexionen de la misma manera. Exacto. Entonces Govinda no le cree. Él lo toma como una burla y no le cree mucho. Entonces Siddhartha le dice, esto es verdad, no lo estoy burlando. Ponle atención al río, a todos sus como las indirectas que le mandaba. No, indirectas no, como su corriente, sus palabras. Entonces ellos se sientan en una roca y él le dice, esta roca, esto no es una simple roca, esto es una roca que se va a volver en una planta o en un animal. Y las demás personas no lo ven así, lo ven como si fuera una simple roca que lo ven normal, no lo ven como una roca como lo veía Siddhartha, que se puede convertir en un animal o en un árbol o en una planta. Entonces Govinda le da un beso en la frente a Siddhartha y se da cuenta y ve por ese beso de su sabiduría, de lo que aprendió con el Buda. Entonces él vio todo lo que pasó a Siddhartha y los dos se sentaron y ahí acaba el cuento. Fin. Chao.
No, pero antes de esto, él se queda en la barca pensando en su mente que, ¿Cómo sería? que tuvo una vida de santo. De santo y de supremo valor.